Aquí está la energía que nos toca. Ayer ya lo iniciamos con la lectura, ¿no? De esta energía. Dice Xipetotec, renovar, renovar o morir. Suena muy fuerte, pero es la realidad, hermanitos. Es lo único que podemos hacer, ¿no? Malinaldi nos dice lo mismo. Malinaldi dice, ¿te renuevas o te renuevas? O mueres, ¿no? Vean las dos fuentes que fluyen y que sobre eso caminamos como Xipetote. No. Algunos de nosotros hemos escuchado varias anécdotas, porque son anécdotas, de que dicen, híjole, yo ya estaba a punto de lograr las cosas, pero después, pues ya no pude. ¿Pero por qué? Bueno, porque tenía que renovarme. Los maestros de la vieja escuela, que yo me incluyo, parte de la vieja escuela, tenemos que renovarnos actualmente con la IA, la inteligencia artificial. Nosotros, bueno, a mí todavía me tocó máquina de escribir que le estás picando. Me tocó la computadora de esa, una bola que es su monitor y una bola que trae atrás, su, su CPU, su teclado, su mouse, ¿no? Todo ahí presente. Y ahí estás, apenas con Word, apenas PowerPoint y aprendimos, ¿no? Ahora, con la IA, estaba yo trabajando, estaba yo checando algunos videos para actualizarme un poco. Ahorita está este Canva, que puedes editar videos. Yo todavía edité con Movie Maker, ¿no? Para editar un video. Entonces, ahora es renovar o morir. Antes, ahí estás duro con tu planeación, armas unos cuadritos, actividades, herramientas de evaluación, perdón, todo eso. Pero hoy, dale a la inteligencia artificial tu temática, te lo empieza a desarrollar, tus actividades, tu herramienta de evaluación, formato de chequeo de aprendizaje de los niños, ¿no? Tu proyecto ya te lo arma hasta por periodos. Entonces, es lo que nos dice Shipetotec, ¿no? Renovar o morir. Por eso tiene el copetito. A rejuvenecerse siempre, intelectualmente, emocionalmente, físicamente y espiritualmente, hermanito. Es lo que nos está diciendo. Y todo esto, todo este pensamiento, todo este desarrollo que lo hacemos aquí, con el conocimiento, todo va a servir como una medicina, ¿sí? Ofrendando siempre hacia el universo y bajando información, mismo que nos va a ayudar en este camino, hermanito. Eso ya lo veíamos el día de ayer. El numeral 12, recuerden que el numeral 12 representa 6 y 6, ¿no? Y la energía que está en el número 6 es la energía de Miquistli. Por lo tanto, en el número 12 vamos a hacer un análisis, vamos a hacer una evaluación, vamos a llamarle de esta manera, integral, conjunta, en lo espiritual y en lo material energético. ¿Por qué yo le llamo material energético? Le llamamos nosotros tlacayo tonali en náhuatl, por eso tlacayo, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo. Tonali, la energía. Porque mientras nosotros estemos vivos, nuestra temperatura está
normal, calientito, ¿no? A pesar de que haya frío, como el hermanito Víctor que nos mandó la foto y el video donde hace, pues todavía neva, ¿no? En Denver, todavía está el hielo. Pero nosotros, mientras estemos vivos, está caliente nuestro cuerpecito, la temperatura corporal. Pero cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo se enfría. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya no está trabajando y el corazón es que lleva también la temperatura de nuestro cuerpo. Por eso se le llama tona, o sea, como la energía mm, calorífica, ¿no? Por eso yo les digo, eh, el cuerpo de la materia energética, por la energía que todavía vibra, ¿no? En lo espiritual. Es una evaluación, por eso le ponen Malinali aquí. Esa es la primera numeración. Le ponen precisamente el miquisli, la muerte. Debemos de dejar morir para poder renacer. Y todo esto, al dejar morir nuestro cuerpo, nuestros cuerpos que nosotros damos vida o los portamos, forzosamente tenemos que fluir, tenemos que avanzar hacia hacia adelante, hacia donde nos toca trabajar, hacia donde nos toca vivir justamente en armonía, ¿no? Bueno, a todo esto, nosotros podemos ver son uno, dos, tres, cuatro, cuatro hojitas de malinal. La numeración siempre debemos de contarlo, ¿no? Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Porque esta es parte de la mandíbula. Estos son los cinco dientes, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco dientes. Por eso la palabra tlán, ¿no? Pantitlán, Cuautitlán, ¿no? Zapotitlán. La palabra tlán es una terminación que se refiere a tlantli, a diente, y es la raíz del diente, o sea, donde está incrustado nuestro diente muy fuerte. La palabra tlán es un locativo, o sea, menciona el lugar, ¿sí? Y al igual que co, ¿sí? Co igual es un locativo. Entonces, estos dientes son cinco dientes. Dice, debes de cambiar de raíz, dejar morir todo eso que no te ayuda. Imagínense arrancarse un diente, duele. Un cambio, un cambio de nosotros mismos, duele, ¿sí? Máxime si estamos aferrados a eso, a que estamos en ese mundo donde nosotros, pues estamos en nuestra zona de confort, pues, ¿no? Si yo sé que puedo dar más, esforzarme más, ayudar más. Dice, no, pues yo hasta aquí. Aquí me siento cómodo, aquí me siento tranquilo. Es lo que yo le decía a algunos hermanitos que siempre me han dicho. Dice, a mí, yo, dice, estoy rescatando la lengua materna. Le digo, ¿cómo? Lo estoy enseñando en el salón, maestro, con los niños. Le digo, pero puedes hacer más. Dice, ¿cómo? Haciendo materiales, diseñando materiales. Ustedes que son jóvenes,
diseñe materiales, lotería, memorama, fuegos en la computadora. Dice, sí, pero pues ahí implica desvelarse, implica tiempo, implica dinero, a veces de tu dinero. Así es. Pero no me lo van a agradecer los demás. No importa. Eso te va a llenar el alma, el corazón, el espíritu. ¿Duele? Claro que duele. ¿Duele ayunar? Pues claro. Ahorita estamos nosotros ya con el cuarto día, ¿no? Ahorita lo que pretendemos desde esta hora hasta las 6:45 de la tarde, nada de alimento, nada. Es el último día, debe ser el más fuerte. Si te mareas, sí, un poco, pero te tranquilizas, sabes que estás trabajando sobre algo. ¿Duele? Pues claro que duele. Uno quisiera, ¿no? Pero pues es parte de. Entonces, es lo que nos está diciendo, dice Malinali. Arranca de raíz eso que no te gusta de ti. Que si eres una persona de esas que siempre está gritando, siempre está regañando, siempre, tienes que quitar de raíz. ¿Por qué? Porque pues precisamente, o sea, te acostumbraste a eso y ahora querer quitar todo eso, pues va a ser difícil, pero no imposible, ¿no? Por eso es que ponen estos 5 dientes, son cinco, son los de los 4 rumbos y del quinto rumbo, que es el del universo, pero también del quinto rumbo como nosotros. Nosotros estamos en el centro de estos 4 rumbos cósmicos en donde nosotros podemos trabajar. E inclusive estos amarillitos, estas manchitas amarillas que nos pone aquí Malinali, son, justamente son las flores de cempasúchil, ¿sí? La flor que se utiliza para el Día de Muertos, ¿sí? Entonces, dejar morir es parte es parte del trabajo que nosotros debemos de hacer. Ahora, me decían algunos, pero estás hablando más de muerte que de medicina. Bueno, la muerte es una medicina, ¿no? Para, para muchos de nosotros yo creo que sería una gran medicina. Claro que no todos. ¿Por qué? La muerte sería una gran medicina. Sería una buena reflexión del por qué deberíamos de morir. ¿Ah? Hicimos inclusive un pequeño tallercito, ahora que nos invitaron ahí en el consejo técnico, me dieron un espacio. Hicimos un cuadro de doble entrada, le digo, escribe por qué quieres vivir, escribe por qué querrías morir, ¿no? Y me dicen, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es hacer un alto del por qué estamos aquí. Entonces uno de los compañeros me decía, bueno, es que, es que yo quiero vivir porque pues quiero ver todavía, ¿no? A mi familia, a mis nietos. Pero ¿por qué? Nomás por eso. No, como que nomás, pues, son grandes, sí, pero puedes dar más. Nada más los quieres ver. ¿No les quieres algún día enseñarles lo que tú has hecho? ¿Cómo? Haciendo poesía, haciendo arte, pintando, escribiendo, danzando, promoviendo la lengua náhuatl. Y algunos literalmente decían, pues es que no sé, no sé si morir o vivir. Y digo, a ver, muchos de ustedes, les digo, los conozco, se la pasan quejándose, no gano mucho, en la escuela no me valoran, el trabajo que yo hago,
no vale. Entonces, pues busca otro trabajo. No, pero es que ese trabajo es seguro, me está solventando mis gastos. Pues entonces, tienes la posibilidad de dejar ese trabajo. O toda la vida te la pasas quejando. Esta vida no es justa, esta vida no la debería de vivir, nadie me entiende, todo lo tengo que hacer yo, ¿no? Entonces, y le digo, tenemos que cambiar eso. Malinali es lo que nos dice. Cambia todo eso. Y los que nacen en el día 12 Malinali, son hermanitos que dicen, bueno, yo sé que no me gusta la vida que estoy viviendo, pero puedo cambiarla. Muchos no quieren morir, pero tampoco no saben vivir la vida. Se la pasan quejándose, que porque esto, porque el otro, ¿no? Y Malina le dice, pues deja morir esa persona. No saben vivir la vida, pero tampoco quieren morir. Malina le dices, mientras estés vivo, pues vive todo lo que tú puedas. Si el trabajo que tienes, si la vida que tienes, si el camino que estás siguiendo no te satisface, pues busca tu satisfacción, mas no busques satisfacer a todos. Y hay que fluir, dice, justamente dice él, Xipetotec, miren, y este fluir no es una línea, vean, sube, baja, sube, baja. ¿Qué quiere decir? Lo que decimos nosotros. En la vida hay altas, hay bajas. En la vida no es todo, como decimos, de color de rosa. Nos dice que no. Va a haber cosas que debemos de cambiar por nuestro bien. Si nosotros estamos bien, podrán estar bien los demás. Porque si pretendemos cambiar a todos los demás, solamente nos vamos a frustrar, ¿sí? Es lo que dice Chipetote. Cambia tú primero. Los demás, ellos decidirán, al igual que Malinal. Y aquí en la imagen mántica inferior encontramos a aquí sí, a una energía femenina, ¿sí? Y pueden decir, bueno, ¿y dónde ve usted que es una energía femenina? Aquí, miren, aquí, ¿sí? No, pues es que es otra raya más, es que es una, no, es, es su pecho. Pero ¿por qué nada más uno? ¿Y por qué no dos? Vean, ahora, ella está descalza, pero abajo ella está sentada bajo un cuenco es de agua, ¿no? Ella está debajo de este cuenco, como pudiéramos ver, es de color amarillo. En su nuca, aquí en esta parte, donde está nuestro sistema nervioso, además la conexión con nuestro hipotálamo, nuestro hipófisis, o donde se desarrolla nuestro tercer ojo, tiene una flor enorme. La mano, nos ponemos así, la mano izquierda, ¿sí? Lo está abriendo, esperando, como que la mano izquierda está acechando poder ayudarle la mano derecha que está sosteniendo, sosteniendo tres cuentas de flores, porque son flores las que sostiene en la mano derecha.
¿sí? Inclusive también podemos ver nosotros que en la mano izquierda, no porta ninguna pulsera de jade o de algún otro material. No lo tiene, ¿sí? Vemos el agua del cuenco, está inamovible, está tranquilo, no se mueve. Su cabellera, en este caso su cabellera, tiene una cabellera larga y aquí lo muestran con esa intención de que lo podamos ver, ¿m? Como una fuente de percepción. Les decía yo acá en esta parte, en su cabeza, tiene una flor incrustada aquí. Acuérdense que las lesnas de maguey tienen esta característica, ¿no? Tienen la flor, el color rojo, el amarillo, y aquí esta lesna está incrustado en, en su cuerpo, está dentro de su cuerpo. En su tocadito tiene uno, dos, tres flores, que inicia desde esta flor enorme, lo pone acá al frente. Al mismo tiempo, tiene un copetito de juventud, de reenjuvenecer. Esta misma flor que está atado, está adornado, tiene dos cuentas, vean, uno, dos. Aquí tiene dos cuentas. Seguimos hablando en forma dual. Esta imagen representa la dualidad. En su cuello vamos a encontrar un collar de jade, ¿no? Muy, muy bien adornado con estos, ¿no? Con estas sonajitas que hablan de la armonía. Pero aquí, cerca del corazón, podemos encontrar esta cuentita muy hermosa de color amarillo, ¿verdad? Que está ahí presente. En su oído podemos encontrar este cuenta de jade muy empoderado. Aquí miren al lado de su oído, donde está la flor, ¿sí? Al mismo tiempo, vamos a ver que aquí en su mano derecha sí tiene una pulsera con dos cuentitas en la izquierda no tiene ninguna pulsera de jade, ¿no? Bueno, ¿tiene un porqué? Sí. Esa es como la característica física que podemos hacer. Viene la segunda lectura, ¿sí? Su falda, su falda de color jade, justamente. Es una energía femenina, ¿sí? Podemos decir, no, es que es por su cabellera, reconocemos que es femenina, no. Había abuelitos con cabellera larga, porque les decía, era una extensión de nuestra columna, ¿no? De nuestro sistema nervioso. Ahora bien, he aquí nosotros que podemos ver es una mujer, ¿sí? Que está mostrando sus dientes, está sonriendo, o se está disfrutando lo que está haciendo. Recuerden que el color amarillo es la energía interna que tenemos. ¿Por qué está como un agua inamovible? Justo a lo que queremos llegar nosotros. Ser esa agua inamovible. Que a pesar de los cambios que tengamos, estemos tranquilos. Y este justamente es de noche. Representa la noche. Esta es la imagen superior. Aquí está, miren. Esta es la imagen superior. Y este que estamos viendo es la imagen inferior, vean, ¿no? Entonces, al tener esta imagen presente, nos habla de la noche, ¿sí? Que nosotros podamos ser, bueno, en el día debemos de estar, en el día vamos a estar fluyendo como esa agua,
estar cambiando de pensamiento, de forma de ser, y no estar ahí amargados como agua estancada, que apesta. Una persona que está amargada, que todo le molesta, que hasta el mismísimo solecito con sus rayos que lo saludan, dice, no, del sol me estás quemando. No, es esa parte que no está fluyendo. Entonces, nos dice que nosotros debemos de estar en ese estado inamovible de la quietud, de la tranquilidad, ¿sí? Al mismo tiempo, nos dice que la parte espiritual es libre, no necesita empoderarlo con armonía. Por eso su manita izquierda, miren, no tiene ninguna pulsera. Dice que esa calma, esa tranquilidad se refleje en tu ser, en tu energía, en tu empoderamiento como energía sagrada. Que este conocimiento que recibas elevado, que tu percepción, que tu intuición sea florida. Nos dice que en ese ensueño, que en ese trabajo en la noche, si uno quiere hacerlo, vea ese camino con, con ojos de lo florido, que tú te encuentres en un ambiente, que tú seas la flor que perfume a los demás, ¿sí? Flores que son veneno, hay muchos, ya hay muchos, y por donde quiera vamos a encontrar gente que quiere desquitarse con lo que le pasa en la vida con los demás, gente que hace responsable a los demás por lo que le pasa, ¿no? Por eso es que aquí en la frente de este personaje pone tres flores, ¿sí? Percibe las flores de los demás. Porque cuando uno va percibiendo las flores de los demás, intenta, a veces no lo logra, ¿no? Intenta lo mejor de la otra persona, a ver. Pero es muy poco, sí, pero pues, ¿qué puedes hacer? ¿No? Y siempre con esa renovación, les decía yo, la renovación juvenil que podemos encontrar en las personas que puedan ir encontrando toda esta flor, este perfume en los demás, ¿sí? Fluir. Y bueno, nos dice, porque nos lo da con la mano derecha, dice, pues da flores, ofrenda flores. Aquí nos muestra tres flores hermosas. ¿Cuáles son? Las emociones que tú puedas dar, sonrisas, felicidad, palabras de ánimo, pero lo tendrás que hacerlo tú actuando y haciendo. La otra flor es pues la espiritualidad. Y para nosotros en este camino, recuerden que es la espiritualidad, conociéndome a mí mismo, ¿no? Al conocerme a mí mismo, podré desarrollar, podré potencializar, podré yo dar flores. ¿Dónde está la otra flor? El cuidado de nuestro cuerpo, la sanación de nuestro cuerpo, la alimentación de nuestro cuerpo, cómo lo estamos alimentando. Y todos estos tres flores, las emociones, nuestra espiritualidad, nuestro cuerpo, o sea, con nuestro cuerpo, nuestro actuar, nuestro fluir, eso ayudará a que esa experiencia nos pueda dar un neltilistle, o sea, una verdad, una experiencia para nosotros, algo que sea limpio y puro que me sirva para poder vivir en armonía, para poder vivir en esta
agua inamovible, con el Aquetzamani. Aquetzamani es estar en esa agua inamovible. En resumen, podemos encerrar aquí, decir que cuando estás en esa agua inamovible, posiblemente encontrarás en tu camino a personas pues, que quizá quieran hacerte daño, que quieran distorsionar tu percepción. Y yo me he encontrado a personas que son testigos de Jehová, son de la religión católica, son mormones, son satanistas, hay personas que son de la cofradía del coyote anciano, que me han dicho, vente para acá, aquí hay dinero. ¿Mm? Tú que ya hiciste carrera ya, se te va a facilitar entrar acá. Y eso que saben allá con los tecolotitos lo traes y podemos hacer dinero. Aquí hay quienes nomás les dictes, escriben y hacemos un libro. Digo, no, discúlpeme, pero no. ¿Por qué? Cuando uno está en esa agua inamovible, nos dice aquí, y potencializando nuestra energía femenina y masculina, nos lleva a un nivel de paz. Sí, en su momento somos humanos, en su momento sientes esa desesperación, esa ansiedad, pero volviendo a lo que les decía, tendré que pensar cómo poder trabajar esta energía, ¿sí? Hace ratito precisamente estábamos platicando con otro compañero, dice, debes de cambiar de celular porque no vaya a ser. Le digo, no creo, no pasa nada. Dice, no, pero hazlo por seguridad. Bueno, digo, ya veremos en estos días. Pero bueno, regresando a todo esto, hermano. Las personas que nacen en este tonali con, con Shipetote, son personas, son muy desprendidas, ¿no? Me refiero a desprendidas en todos los ámbitos, en el pensamiento, dice este pensamiento, esta filosofía, esta espiritualidad, este trabajo, este camino, no llena mi ser. Pues seguiré buscando, buscaré y cambiaré. Estas emociones que tengo de odio, de rencor, los negativos, voy a cambiar. Adelante. Pero siempre llevará en la mano sabiendo la conexión del universo y la tierra, llevando la luz del conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay cambio. Por mucho que te esfuerces, no va a haber cambio. Por eso es necesario, por eso es necesario el conocimiento, ¿verdad? Darnos nuestro tiempo de leer lo que nosotros queremos. Libros, uf, hay un millón más, súper miles, ¿no? Pero, pero ¿por qué no escribimos nuestros libros? Los libros son experiencias de los demás. ¿Y por qué no lo escribimos en nosotros? ¿Ah? Ahora bien, todo eso es medicina, el cambio es medicina. El cambiar tu mentalidad, el cambiar tu forma de vida, el cambiar tus hábitos, el hecho de cambiar tu forma de percibir al mundo es medicina. El hecho de que ahora en los Nemontemi vamos a hacer estos ejercicios de alimentarnos de la energía, ayunar, es parte del trabajo. Muy pronto, ¿eh? Ya estamos hoy, 2 de marzo. El día 7 iniciamos con los Nemontemi. ¿Mm? 7. Esos 7 días, esos 5 días, te vamos a ayunar, hermano. Es sí o sí, tenemos que ayunar.
tenemos que hacer una reflexión, tenemos que hacer un trabajo interno. ¿Mm? Son días, no son días que no pasa nada, son días muy fuertes. Son días que debemos sí o sí cambiar, como dice aquí Shipeto. Es una persona que sabe dar lo que tiene. Y el hecho de dar lo que tiene, emociones, ayuda mutua, ¿no? Todo eso lo que va dando se le retribuye. Es muy difícil, hermanitos, que solo digamos, Dios me va a proveer. No es cierto. Eso no es posible. Tenemos que actuar, tenemos que hacer las cosas, ¿sí? Tenemos que ver, como nos lo muestra aquí, son personas muy positivistas, muy positivas, con una actitud muy interesante. Por ejemplo, y es lo que yo he notado, es un patrón que se repite en el ensueño. Cuando es en el ensueño uno puede visualizarse. Visualiza precisamente también es programar tu mente. Al momento de programar esta gran computadora, encontramos respuestas que buscamos en ese ensueño, ¿sí? Y son flores que se nos dan, ¿sí? En constante renovación. Dice, genera flores, aquí, genera flores, proyecta flores, da flores. Ojo, y ahí algunos damos flores con mucha miel, con mucho perfume, pero también damos flores con mucha hiel amarga, hiel que quema. Pero también damos flores que no tienen perfume, que no tienen color, ¿no? Y son esas personas que, híjole, nos volvemos egoístas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué somos egoístas? ¿Por qué nuestro ego se enfrenta contra nosotros? Porque bien pudimos darle a la persona, ¿no? Una sonrisa, una palabra amable, no el hecho que le diga, hermanita, hermanito, te quiero mucho, te amo, te respeto, no le estoy proponiendo cosas indecorosas, porque es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Ay, es que me dijo te amo, creo que quiere algo conmigo más allá de... Yo digo que no, no, a veces lo que hemos confundido nosotros como humanos, eh, las frases de perversidad, ¿no? Entonces, en este caso, es una persona que siempre va dando, pues, esa actitud positiva. Y bueno, son personas muy agradables en todos los lugares. Una persona positiva, una persona que siempre ve la vida con una actitud muy noble, pues hace las cosas. Pero también hay personas que cuando dices, yo llegó. ¿Ah? Pero bueno, hermanitos, no sé si quisieran comentar algo acerca de este poderoso imagen de Malinali y que Malinali, sus regentes aztecas, una medicina, ¿sí? Y si no, nos pasamos con el siguiente, el último, el más importante. Ajá. Maestro, maestro, Hermanito Pedro. tengo una preguntita, maestro. Cada cuadrito dispositivo fue una clase, ¿verdad, maestro? Ujú, sí, Para buscar y revolverlas a repetir. Sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis clases, ¿verdad, maestro? serían, hermanito Pedro, es el número 12, la clase número 12. Ok. ¿Y el título, maestro?
Más o El menos. título le vamos poniendo Amapowali Teoamochli. Amapowali. Amapowali Teoamochli, que quiere decir la lectura sagrada, la lectura del tiempo del libro sagrado. ¿Por qué es sagrado? Porque es de nuestra vida, hermano. Gracias, Sí, maestro. sí, Gracias, maestro. hermanito. Bien, bien, hermanitos. El último, ya. El número 13. Esa es la primera cuenta de 13, hermanitos. ¿Se acuerdan? ¿No? Sipakli, uno. Yeyekat, do, ome. Kali, yeyi. Huespalin, nawi. Coat, macuili. Miquisli, chicuase. Masal, chicome. Toshli, chicuey. Atl, chicnawi. Iscuintli, mahtlac. Osomatli. Osomatli, mahtlactliwanse. Malinali, mahtlactliwan ome. Que justamente ayer vimos el de Osomatli, ¿no? Miren, aquí está el de Osomatli, vimos ayer. Aquí está. Decíamos cómo viene esa energía de allá arriba, con sus cuentas de jade, con la justicia, con el dominar a nuestro otro yo, que es una serpiente que nos lleva, que nos trae sabiduría de cómo desarrollar nuestras actitudes positivas. Y bueno, el día de hoy toca pues el número 13 y es Acatl. A viene desde su nombre, la partícula A es agua. Acatl. Pero también tiene una acepción. Y es aquí donde a veces se confunden los hermanitos como el de Tzinacatl, ¿no? Dice, bueno, Tzinacatl es murciélago, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la estructura? Bueno, sí, honorable. Acat Carrizo. Entonces, por fin ¿el murciélago es honorable Carrizo o es murciélago, ¿no? ¿Es Carrizo o murciélago? No, sí, es murciélago. Pero en español es murciélago. Es animalito que vuela de noche. Pero ¿por qué le dicen honorable Carrizo? Porque es una advocación más de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, su nombre tonálico es Seacatl-Topiltzi. Seacatl-Topiltzi. Ahora bien, Tezcatlipoca, ¿cómo es? Tezcatlipoca, su tonal es Omeacatl, dos carrizo. Y dicen, bueno, entonces, son hermanos, ¿no? No, viven todos acá, en nuestro cuerpo. Y fíjense que en la literatura, bueno, en los registros dicen, es que Tezcatlipoca y Quetzalcóatl son hermanos, son gemelos. Ah, entonces nacieron juntos, ¿sí? Sí, porque viven dentro de nosotros, ¿no? Entonces, Acatl viene también de la palabra Tlacatl, el TL, Tlacatl. ¿Por qué? La palabra Tlacatl significa persona, no hombre. Tlacatl. Por eso cuando decimos, no Tlacaicni, mi compañero, mi hermano, o sea, es mi hermano de género, pero mi hermano en este mundo, ¿no? Cheli, llena mi garrafón de agua. Entonces, la partícula tla viene de tlacas. Entonces, acatl es persona. Así es persona. Por eso algunos decían, el Dios Quetzalcóatl, nuestro gran Dios, Seacatl-Topiltzi.
No es Dios, hermano. Es un título. Es un título. Sí, gracias. Es un título que se le daba a las personas que han alcanzado un nivel de conocimiento, pero también de percepción, que han dominado, vaya, a su ser interno, a su Tezcatlipoca, ¿sí? Tezcatlipoca también es Quetzal, Coatl es nuestro cuerpo. Dominar tu cuerpo es en el ayuno, dominar tu cuerpo es hacer ejercicio, dominar tu cuerpo es desarrollar una habilidad como de combate, dibujo, oratoria, escritura de Amoshli. Ese es dominar tu cuerpo y tu mente y tu espíritu y tus emociones. Es un título, ¿sí? Porque lo que nosotros hablábamos con un hermanito de la palabra Silacatzi. ¿Qué es Silacatzi? ¿No? Silacatzi, yo les decía, ácar. Viene de la palabra ácar, ¿eh? Sil es como aquel que agarra su bastón, ¿no? Esta es la tierra, con un solo toquido de su bastón, empieza a vibrar la tierra, ¿no? Y ese sil, de Tsilini, de suena, de vibra, ¿no? Hace, toca la tierra y va vibrando, va vibrando, va vibrando y se expande su energía como Tzilakatzi. No era, no era una persona, era un grupo, como ahora los conocemos, era un élite de guerreros súper, súper preparados que podían desarrollar la cualidad de vibrar, ¿no? Que con su simple presencia imponían respeto, miedo y honor, porque habían desarrollado la cualidad de la vida, de miedo a la muerte, de saber cuál es tu misión. Si en este momento, en el aquí, el ahora, yo quiero lograr, haré las cosas lo mejor que yo pueda. Eso quiere decir Silacati. El honorable Carrizo, que se nota su presencia. Sil, Acatzin, Aca de Acat, Carrizo. Honorable Carrizo, que vibra, que impone con honor, con respeto, con amor, con esa disciplina, con un rostro. Y bien lo decía hace rato, no, ayer un hermanito en el grupo decía, saludo a tu rostro y a tu corazón. Es una frase profunda. Ni Tlaxpalo Amoixtli o Amoyolo. Sí, es correcto lo que él decía en el grupo, me parece que era el hermanito. Se me fue su nombre. Jaime, no. Pero bueno, entonces, en rostro, tenemos todos nosotros un rostro. Es este. Y algunos son máscaras, ¿no? Son máscaras que vamos poniéndonos estando en diferentes lugares. Estoy con mis amigos, pongo una máscara, ¿no? Ponemos a platicar en confianza, a veces hasta apodos nos ponemos, pues hay confianza, platicamos. Pero vas con tu familia, pues pones otra máscara, otro rostro, porque ya ahora ahí tu rostro es como padre de familia. Vas allá a la escuela
te pones otro rostro, porque ahora eres el maestro. Debe no de imponer miedo, no, sino que de promover el respeto. Si yo quiero que mis alumnitos me respeten, pues los tengo que respetar para que también ellos se respeten, ¿no? Porque los niños aprenden y la gente aprende más por lo que ve que por lo que le dices. Ahora, un corazón, como bien lo decía el hermanito, todos tenemos un corazón. Todos. Nadie es diferente, ¿no? No es diferente. Todos hacen la misma función, claro, pero he ahí, ¿cómo conectas tú tu rostro con tu corazón? Tu rostro como el tonal, como lo que es tangible y visible, y tu corazón como lo intangible, como tú te escatlipoca. A lo mejor en este momento estás pasando por una situación emocional muy, muy fuerte que de una u otra forma te han hecho daño, pero muestras tu sonrisa, dices, no, pues sí, ¿no? Pero acá adentro está pasando algo. Por lo tanto, nos dice aquí que nosotros debemos de estar conscientes. Ojo, saludos, hermanito. Hermanito Alexander, bienvenido. Esa cualidad, hermanito, de saber conectar esto con esto y esto, el rostro, el ishli, el corazón. Por eso decimos, el maestro debe de enseñar in ishli, in yolot, con un rostro y un corazón, ¿no? Que en verdad lo que vaya a hacer, lo ama, lo demuestra, pero también con el ejemplo, con los actos que debe de dar, ¿sí? Y el camino del carrizo es físico y espiritual, justamente por eso les quise sacar esta temática del rostro y el corazón. Vemos aquí a un carrizo, ¿sí? Entre este carrizo está marcado, ¿qué sería? Chequen, ¿qué pie sería el que está marcado aquí? ¿Sería el derecho o el izquierdo? El izquierdo. Ajá. Para mí ¿Qué es, dicen los demás? para El mí es el derecho. Derecho. Ajá. Derecho. Sí, Sí, perdón, sí es sí. derecho. Sí, hermanita, no se preocupe. Es el pie derecho, hermanitos. ¿Verdad? Es el pie derecho. Se muestra. ¿Y el pie izquierdo, entonces? Bueno, el pie izquierdo está elevándose, cuando caminamos, ponemos el pie derecho y levantamos nuestro pie izquierdo para avanzar, ¿verdad? Cae nuestro pie izquierdo, ahora levantamos nuestro pie derecho para avanzar, ¿sí? Entonces nos está diciendo, hermanitos, y no lo está mostrando hacia arriba, lo está mostrando hacia adelante, hacia por donde camina el tonal powal. Este, este tonal no es cualquier tonal. Está en el número 13. Es el número que nos conlleva al final de las trecenas. El número 13 representa el logro, el éxito, el llegar a ese punto de decir, hoy termino un gran trabajo. El número 13, ¿sí? El número 13 tuvo que pasar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
Entonces, aquí nos habla de esa dualidad, hermanitos, por eso está entre estos dos carricitos. Estos son como sus dos piecitos, pudiéramos decirlo. Estos son sus dos piecitos. Esto nos habla de una dualidad de lo espiritual y de lo material. El piecito dice, tienes que avanzar, sí o sí. ¿Por qué? Porque debes de dejar huella como esta huella en lo material, ¿sí? No basta con decir, sí, qué hermoso la filosofía, pero bueno, ¿qué huella dejas? El hermanito Matlactli Wanyeye Yekas, los tonales, los va describiendo todos. Puede ser un compendio de tonales de todo un año. ¿Va a ser mucho esfuerzo? Claro. Parece algo sencillo, pero te llevas, si apenas estás iniciando, te llevas tus 2 horas. Después ya media hora, después 20 minutitos, rapidito. Ahí está la información. Inclusive te ayuda. Y les recomiendo que hagan los tonales que vamos viviendo. Porque eso nos ayuda a llevar la cuenta. Bueno, hoy es Mictlantecutli, fue el señor de la noche, Mictlantecutli. Entonces, el que sigue es Chalchihuitlicue, es el número 6. Después el que sigue, Tlazoteotl, de ahí Tepeyolotli, de ahí Tlaloc, se regresa nuevamente el señor de la noche, Xiutecutli, Itzli, te los vas memorizando. ¿Ah? Y esa práctica, hermanitos, ese conocimiento, no hay de otra forma más que caminarlo, como nos lo muestra aquí, vivirlo, trabajar en lo espiritual y en lo material. Hermanito, debe de verse. Yo sé que ustedes tienen mucho trabajo, yo sé que ustedes están muy ocupados como todos nosotros, pero debemos de darnos un tiempecito de dejar huella. ¿Cómo? Muchos, por ejemplo, la hermanita Ana tiene su temazcal, hemos tenido la fortuna y el honor de estar allá. Tiene un sobrinito que sabe escribir, sabe hacer la escritura de los abuelos. Ella escribe toda la experiencia y así todos los hermanitos, aunque sea una frase, vayamos escribiendo, aunque una frase, inclusive de materiales reciclables, empezar a pintar, a dibujar o en un cuadernito irlos dibujando. Eso nos va a llevar a que nosotros podamos transformarnos, a que nosotros dejemos esa flor a las nuevas generaciones. Miren, este acá está vestido con plumas de águila. La gran mayoría de las flechas le ponen plumas de ave, porque se tiene la creencia de que esa ave que ha cruzado los cielos se le va a facilitar para que pueda llegar mucho más rápido esa flecha. Al mismo tiempo, las plumas de Tonatiuh, del abuelo Tonatiuh, sí. ¿Sí? Este, este tela que vemos aquí, esta tela que vemos aquí, es el de Tezcatlipoca Ixquimili. Su regente del carricito es Tezcatlipoca Ixquimili, nuestra energía interna, que no se ve, pero ahí lo tenemos. Por eso aquí no se ve el piecito de Tezcatlipoca. ¿Eh? Tezcatlipoca, hermano.
¿Por qué está de color rojo y por qué está atado aquí? Porque nos habla de atar estos ojos, de cerrarlos y que podamos percibir con las manos, con el cuerpo, con el oído. Nos habla de una conciencia, hermanito. Nos habla de que ya pasamos por todos esos 12 tonali, 12 tonalti, ya lo pasamos, ahora nos habla de, haz una reflexión, sumérgete hacia adentro de ti, domina esa serpiente, esa lagartija que está dentro de ti. Nos habla pues también, domina tu sexualidad. ¿Mm? Domina tu sexualidad. Porque dentro del cuerpo de Tezcatlipoca, recuerden que Coatl nace de la sexualidad, al igual que la lagartija. Pero no es por morbo ni esas cosas, no, no, no. No. ¿Por qué la serpiente tiene que salir de la sexualidad, del sexo femenino o masculino? Porque justamente gracias a ese sexo, nosotros nacemos, renacemos. Y es el acto que pasa a la serpiente. La serpiente se quita la piel viejita y sale una nueva serpiente. Entonces, a través de estos órganos sexuales, masculino y femenino, que tenemos, se unen y ¿qué pasa? Sale una nueva serpiente, una nueva personita. ¿No? Es esa parte metafórica, que si lo hacemos nada más de manera literal, sí. Y si lo hacemos con una mentalidad morbosa, ¿qué es lo que nos enseñaron? La religión. No hables de sexo. Me acuerdo muy bien que en la primaria veíamos el cuerpo humano, pero no podrías decir el nombre de su sexo, de la mujer ni del hombre. No venía. Porque aún a pesar que de la reforma del presidente Juárez, que separa la iglesia del Estado, de igual forma, dice el artículo tercero, una educación laica gratuita, aún se seguía preservando eso. No, no querían que se hable de sexo o de sexualidad en la escuela. Más, sin embargo, dentro de, dentro de la comunicación, ¿no? Pues te decían, pues es tu parte, pero te daban el nombre en náhuatl y no sonaba como morbo, dice, pues es tu cuerpo, es parte de ti. No, pero ya en el catecismo, no, eso no se dice. Diosito, eso no le gusta, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que estamos viendo nosotros, hermano. Lo que yo les decía, vean a este personaje, ¿no? Es un, es un, es un personaje muy hermoso. Si se dan cuenta, abajo de él hay hay una serpiente. Es una serpiente. Bueno, por situaciones que son adversas, la hermanita Raquel, no me acuerdo su otro apellido, pero ella escribió un poemario y como introducción incluimos este pequeño relato. No es mío, es un relato popular que la gran mayoría de los abuelos conoce y también ya les he compartido para explicarle esta parte a grandes rasgos. Dice que en la gran mayoría de las montañas
vive una serpiente. Esta serpiente, son esos de cascabel, que cada año se le forma una sonajita, una bolita, otro año, otro año, otro año, otro año. Son serpientes, no todos, algunos serpientes. Este serpiente crece en esa montaña. Algunos cada 13 años, algunos cada 52 años. Pero ojo, es metáfora, ¿eh? Entonces se dice que esta serpiente crece dentro de esas rocas, dentro de esas montañas, y llega el momento que le salen sus bracitos y sus patitas, así como lo está mostrando aquí, miren. Aquí nada más tiene sus bracitos, ¿no? Sus patitas no aparecen. Dice que empiezan a salirle plumas en todo su cuerpo y en estos bracitos le salen plumas, así como nos lo está mostrando aquí. Le salen plumas. En vez de escamas, le salen plumas. Llegado el momento, se eleva y se va al mar. Ojo, al mar. Al, al mar. El cuento relata de que un niño cuidaba a sus chivitos ahí en esa montaña y llega a ese lugar, ve una serpiente, pero va defecando esta serpiente, bolitas así, eran oro. Y el niñito agarra y junta esas moneditas como moneditas, dice él, y los aguarda en su morralito. Se espanta tanto, dice, pues igual se los vaya a comer mis chivitos, la serpiente. Se regresa, ¿no? Y los empieza a darle de comer nada más a la orilla del río. Más tarde llega a su casa, dice, Tata, te tengo que contar algo. Le dice, sí, mijito, dime. Allá arriba, donde ve mis chivitos, vi una serpiente que iba defecando, así rueditas, como moneditas de oro. Y le dice, ¿qué hiciste? Los aguardé. Aquí vienen en mi morral. Dice, bueno, aguárdalos, vamos a comer. Comieron. En la nochecita, prendieron el fogoncito en el patio y empezaron a contemplar las estrellas. El abuelito le estaba contando historias, ¿no? Y le dice, oye, mijito, por cierto, decías que encontraste algo allá en la montaña. Dice, sí. El niño corre y le muestra, mire, eran cinco moneditas. Dice, no, pues sí, son de oro. ¿Dónde lo encontraste? Allá en la serpiente. Y le empieza a contar ese relato. Mira, es que esa serpiente crece, se eleva y se va. Ujú. Es el Quetzalcóatl. Pero para llegar a ese nivel de conocimiento, de vivencia, hay toda una historia, ¿no? ¿Cómo vas? Y le dice, ese es un ejemplo que nos da la serpiente, cómo debemos de vivir nosotros. Cuando llegamos a una edad, ya tenemos la experiencia, ya podemos dar nosotros ese conocimiento y esa abundancia que en el cuentito nos lo muestra como moneditas de oro, ¿no? Y eso de que regresa al mar, justamente habla de nosotros, hermanitos. Es mucha metáfora ahí, en ese cuentito. Dice, se dice, inclusive, por eso me gustó el video que lo hicieron con inteligencia artificial que se los compartí, ¿no? Donde decía, ¿qué es la muerte? La muerte solo es una parte del proceso, ¿no? Tenemos que regresar a la gran fuente. Lo que le faltó decir que nosotros ahí somos agua. El agua de los ríos, por mucho que corra, por mucho que avance, por mucho que vaya librando los obstáculos, ¿a dónde llega? Al mar, a la gran fuente.
Y de ahí, ¿dónde tiene que ir? Ahí tiene que estar en movimiento. A la vez del mar, nuevamente se desprenden otros, del mismo mar, nacen otros ríos. Y esos ríos siguen buscando su cauce, siguen avanzando, pero otra vez regresan al mar. Una gran metáfora. El mar es la gran fuente de vida del universo, donde nosotros tenemos que regresar. ¿Pero morimos? Claro que no. Solamente sufrimos ese proceso o vivimos ese proceso. Por lo tanto, lo que nos queda es saber fluir. Lo que acabamos de ver en la otra imagen. Y veamos esto, hermanitos, miren, veamos esto. Es una serpiente. No tiene, si se dan cuenta, no tiene patitas traseras más que las delanteras. Aquí, miren, le van a nacer esas plumas y eso le va a ayudar a mover sus bracitos. Ir para volar. Este es el Quetzalcóatl, el número 13. Si hay congruencia, 13, Quetzalcóatl. Nos habla, pues, hermanitos, de que este somos nosotros que estamos aquí, miren. Este pequeño Joa, ¿se acuerdan? Coa es un tipo de madera que nos sirve para labrar, ¿no? Un tipo como estaca que lo ocupamos para picarle la tierra, sembrar, o preparar la tierra, prepararlo, picar, ¿no? Labrar, pues, labrar la tierra, labrar la tierra. Pero aquí este personaje no lo está labrando la tierra. ¿Qué está labrando? Labrando su Quetzalcóatl. Y cada uno de nosotros podemos labrar nuestro Quetzalcóatl. Claro que sí, hermanitos. Claro que sí. Desarrollando las cualidades de qué? Lo que ya conocemos, del servicio, con amor, con respeto, con honor y con, sobre todo con espiritualidad. Ujú. Entonces, si se dan cuenta ustedes, como aquí en su columna, este personaje lo está forjando, lo está labrando, ¿no? Vamos a labrar nuestro Quetzalcóatl. Vamos a labrar a este serpiente que tenemos cada uno de nosotros, hermanito. ¿Sí? Y si se dan cuenta, todo está vestido de color rojo, este personaje, ¿ya se dieron cuenta? Y el color rojo que simboliza la fuerza de voluntad. Dice, día a día forja tu Quetzalcóatl. Ujú. ¿Y es alguien fuera de nosotros? No, hermanos. Vean, sus manitas, sus manitas. Sus piecitos, sí, del mismo color rojo. Nomás en sus manitas. En sus manos nos habla de color amarillo. Por eso yo quise recalcar un poco del rostro y el corazón. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, miren, este personaje, sus manitas son de color amarillo. Dice, labra, trabaja tu Quetzalcóatl, lábralo, trabájalo, fórjalo, hazlo de manera interna. Lo que realmente está acá adentro. Porque lo que esté acá adentro es lo que vas a mostrar aquí, en el Ishli, en el rostro. ¿Sí? Muchos de nosotros entendemos
O decimos, no, pues sí, préndele una vela que Quetzalcóatl y dile que para nosotros no funciona así. Para la religión sí, porque para la religión dice es que hay alguien allá afuera mucho más poderoso que va a venir y te va a transformar. No, hermano, no, hermanito. Aquí nos habla de, te tienes que esforzar tú lo tienes que labrar. Yo, ustedes, todos nosotros permíteme, los 17 que estamos aquí, tenemos la obligación con esta COA trabajar energéticamente. Chequen con sus cacli, este personaje, con su collar. Chequen en este collar, ¿no? En este collar tiene de color amarillo, pero tiene aquí las cuentitas como del de Malinali. Tiene este collarcito en su cuello, tiene el collar de jade, su nariguera de color blanco. Recuerden que la nariguera nos representa en todos los personajes y a veces creemos que ese personaje es externo, no, está dentro de nosotros. La nariguera, aquí que ponen, representa la armonía, el equilibrio de nosotros, porque está al lado izquierdo y al lado derecho. Nos habla, pues, de ese equilibrio que debemos de tener en la parte espiritual y en la parte material. Por eso yo les decía en algún momento, ¿es malo tener dinero? No es malo, hermanos. No es malo. Que tú te esfuerces, que tengas esa energía, ese recurso. Lo malo es cómo lo enfocas, ¿no? De que tu objetivo solamente es acumular, acumular dinero. Pero si esa cuestión del dinero, si tú tienes dinero, podrás ayudar a los demás. Eso es bueno, por supuesto. Es una energía. Ves a alguien, le enseñas a que genere también dinero, le estás ayudando. Te está sirviendo esa energía para que puedas apoyar a los demás, ¿no? Ahora bien, por eso es la nariguera, dice, vive en ese equilibrio. Y hermanitos, en verdad, se siente una paz cuando tienes el, la gran fortuna de ayudar a alguien más, porque tienes el recurso económico, porque tienes la capacidad intelectual de ayudar, porque tienes la capacidad emocional de ayudar a la otra persona. Por ejemplo, a lo mejor está pasando por una situación, por un momento muy difícil, ¿verdad? Quizá una ruptura familiar, quizá una pérdida laboral, quizá una confusión en algún momento de trabajo, ¿verdad? Y ser parte de esa ofrenda que yo le dé al otro, es lo que nos dice, ¿no? En su tocadito, aquí miren, tiene plumas de quetzal. ¿De quién es su tocado? Tiene esta, miren, esta, si se dan cuenta, estas plumitas con estas dos como cuentitas, ¿a dónde lo han visto? En Tlahuizcalpantecutli, ¿no? Y en Xiutecutli, estas dos cuentitas que nos habla de la armonía. Aquí están, miren, estas dos cuentitas. Dentro de su tocado, aquí podemos encontrar rojo y amarillo, que es de Tonatiuh. El número 3 también son lengüetitas de Malinali, ¿verdad? Toda esta vestimenta, fíjense, tiene en su cintura, en su mashlat de color blanco y amarillo, perdón, negro. Está arrodillado sobre el pie izquierdo
está arrodillado sobre Quetzalcóatl, y mientras que el pie derecho lo está tratando de controlar con su pie derecho la cabeza de Quetzalcóatl, de esta serpiente, ¿no? Que se va a convertir en Quetzalcóatl. Vaya, pues entonces nos está diciendo que forjemos ese Quetzalcóatl, que forjemos, que nos ganemos también, nos ganemos ese título de ser Topiltzi, Seacat Topiltzi, porque el nivel, el título de Quetzalcóatl es grande, pero no imposible de alcanzar, ¿no? Entonces, como un nombre que pudiéramos nosotros guiar o utilizar para que de una u otra forma podamos motivarnos a lograr nuestro objetivo, pues Topiltzi, ¿no? ¿Qué quiere decir Topiltzi? De Topili, el que de una forma, algunos lo llaman como una forma despectiva, pero bueno, es un servicio, el que sirve, el que va a los por esto, eh, ve por las flores, ve por las velas, el mandadero, vaya, que va, hace los mandaditos, tráeme esto, tráeme el otro, ¿no? Y Topili es eso, el que sirve a los demás. Sí, honorable servidor, ¿sí? Y es lo que confundimos a veces en el liderazgo. A muchos creen o creemos que ser líder es, a ver, ya llegué, ya me senté, tráeme esto, tráeme el otro, tú haces esto, tú haces el otro. Y no es así. Ser líder es servir a los demás. Y si la otra persona no lo hace, enseñarle cómo se hace. No es lo mismo ser líder que ser patrón. Un patrón llega, manda, grita, no le importa, no le importa lo que esté pasando lo de su equipo, solamente exige. Y un líder, realmente como Topiltzi, es el que se preocupa. ¿Por qué no viniste? ¿Qué pasó? No, pues es que tengo problemas familiares, tengo problemas de transporte, no pude llegar. Bueno, ¿qué te puedo ayudar? ¿No? Ese es ser Acatopilzi, el que sirve. Les hablaba yo del abuelo Topilzi, ¿no? De que dice, oye, enséñame cómo barres. Pues, ¿cómo? No, pues enséñame, me gusta cómo barres y quiero aprender. Entonces, todo eso nos habla la de forjar nuestro carácter, la de forjar nuestras emociones, la de forjar nuestra intelectualidad y nuestro conocimiento, nuestra sabiduría. No es lo mismo ser sabio que ser intelectualoide. ¿Qué es un intelectualoide? Lo que yo lo concibo. Es una persona que te sabe libros, autores, teorías, de cualquier cosa, de la Biblia, citas bíblicas, pasajes bíblicos y todo te lo sabe. Pero de todo eso que sabe, ni una cosa lo pone en práctica. Es un intelectualoide, es una biblioteca andante, es una eminencia, ¿no? Sabe muchas cosas, pero no aplica ni una de esas cosas. Y ser sabio es lo que yo te puedo enseñar, yo ya lo apliqué y yo sé que resulta. Tal vez no te vaya a resultar o tal vez te vaya a resultar y tú le agregas otro poquitito lo que tú sabes y ese se convierte en sabiduría. Lo que los abuelos le dicen Neltilis, tu verdad. Porque lo que para mí es mi verdad, porque yo lo apliqué, porque yo obtuve resultados, lo apliqué y me resultó. Y
Cumplió con mis expectativas. ¿Por qué? Porque eran mis expectativas. Pero igual y tú lo aplicas, si no tienes las mismas expectativas para la vida, pues no se te van a lograr, ¿no? Bueno, entonces el número 13 es forjar, forjar tu trabajo, forjar tu ser interno, ¿sí? Forjar tu trabajo intelectual. Y bueno, en esta imagen que ustedes ven aquí, ha habido ahora sí que eh, mucha discusión, podría decir, ¿no? Algunos dicen es un quetzal, algunos dicen no, es un cochot, es un loro. En náhuatl, el loro es cochot. Decían es un loro. ¿Por qué? Debería de ser un quetzal, ¿no? Si aquí está el coat, debe de ser un quetzal. Le digo es que tiene también sus formas el quetzal. Este no es un quetzal, es un loro, es un cocho. Mas, sin embargo, podemos nosotros argumentar. Claro que sí. Dice, pero ¿qué tiene que ver el loro con quetzal? Se supone que el carrizo es de Quetzalcóatl. Miren, si se dan cuenta, el loro en la boca tiene una mano, ¿no? Vean, es una mano humana, sí. Lo está atando con su pico y aquí en la parte, el hueso que debería de aparecer tiene la forma de flor. Este loro está pisando en esta montaña, una gran montaña, un montículo, y tiene 1, 2, 3, 4, 5. Además de que aquí tiene una, una flor enterrado con una bolita de la verdad, una cuentita. Está parado en este montículo, pero solo el pie, si nosotros queremos ponerlo, solo el pie izquierdo, aquí sí es solamente el pie izquierdo, está parado en este montículo, en esta montaña, y el pie derecho está en el aire. ¿Se dan cuenta? Su plumaje colorido. Además de que este loro, está agarrando con mucha fuerza esta mano, ¿sí? Ese sería como la descripción física. Que estas como raíces que aparecen, pues es la conexión con los 5 rumbos, ¿no? Que estas rayitas que vemos en la montaña, pues es las experiencias, el conocimiento. Que esta cuentita, pues es la verdad que ha desarrollado en su ser interno una persona, ¿sí? El pie izquierdo representa mucho, cuenta mucho aquí. El loro nos dice, para que tú cambies, recuerden que la mano simboliza la transformación, el cambio, el hacer que este gusano se convierta en mariposa y la mariposa sea libre. La mariposa no tiene direccionalidad hacia dónde tiene que volar. La mariposa vuela por donde se le da la gana, ¿no? No tiene una dirección. El águila sí, siempre vuela hacia adelante, hacia adelante. La mariposa no. La mariposa a donde quiera vola. Solo que no vuela alto, ¿eh? Por eso representa la libertad. Pero bueno, entonces, dice el loro, ¿cómo aprende un loro? Porque lo hace con la boca.
repite, 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 repite la misma palabra. Entonces aquí nos dice que para este cambio es necesario la disciplina de la repetición. Lo haces y otra vez lo haces. Entonces nos dice el oro, intenta las veces que sean necesarias para que puedas encontrar tu verdad en la parte espiritual, en la parte de lo intangible. Porque esa repetición de la disciplina es la flor blanca que nos muestra aquí la flor de la pureza, de la impecabilidad, de la verdad absoluta que podemos encontrar nosotros. No importa cuántas veces lo tengas que hacer, hazlo, inténtalo, ¿sí? Para una persona común, dice, no, es que no funciona, no, ya no lo voy a hacer, ya, hay que esté. Una persona común. Pero una persona disciplinada, empeñada de que en verdad cree que sí se va a poder, lo sigue intentando. A pesar de la edad que tengamos, lo seguimos intentando. ¿Sí? Hay viejos jóvenes y hay jóvenes viejos. Los jóvenes viejos, tantitito hacen algo, un poquitito se esfuerzan, ya se cansaron. Siguen durmiendo. Se la pasan solamente, hacen como ese payasito que en el circo sale, hacen su actuación y otra vez ya van a descansar, ¿no? Hay jóvenes viejos que solamente están pensando en que, pues, si no lo logro no pasa nada, pero no se están esforzando. Pero hay viejos jóvenes que desde temprano hasta el anochecer están buscando siempre la manera de hacer mejor su trabajo, ¿sí? Los de la nueva generación ya nacen cansados. Los de la nueva generación, claro que no todos, porque también hay jóvenes, hay niños que son muy activos, pero hay una de las cosas donde pues nos estamos autocontaminando es con la tecnología. La tecnología es muy bueno, nos agiliza nuestro trabajo, pero si no lo ponemos en equilibrio, en la balanza, pues nos vamos a un solo nivel, ¿no? Solamente en estar viendo cómo estar ahí metidos en la tecnología. Sí, a lo mejor podemos trabajarlo un rato, ¿no? Pero bueno, entonces es lo que nos está diciendo esta imagen. No te vayas a los extremos, inténtalo nuevamente. Quita de tu vocabulario el no puedo por yo lo intentaré, yo sé que lo lograré, no sé cuántas veces lo tenga que intentar para lograr esta flor que nos lo muestra, que es una flor hermosa, una flor blanca. La flor blanca es el Neltilistli, es la verdad, es la satisfacción de haber hecho lo correcto, ¿sí? Que a pesar de que en ese camino, en esos intentos te digan, no, es que no vas a poder, es que estás haciendo las cosas mal. Pero si estás seguro que todo eso te va a ayudar a lograr encontrar esta flor, adelante. Tienes que intentarlo, tienes que forjar, por eso nos lo muestra en el número 13, ¿sí? Nada es gratis. Yo siempre les he dicho, nada es gratis. Nos lo tenemos que ganar, ¿sí? En esta nueva modalidad, en este nuevo pensamiento, y pues no tenemos nada en contra de las mujeres, sino que en el feminismo, ¿sí? En el feminismo actual, que han hecho entender a las mujeres que por el simple hecho de ser mujer, ya lo merecen todo, ya no se lo tienen que ganar, ¿no?
En este caso, no. Nos dice que aquí, por eso en la mayoría de las imágenes, no nos dice solamente es para la mujer, es para los dos. Hombre y mujer tienen las mismas responsabilidades de su autorrealización. Pero nos encanta solamente echarle la culpa que por tu culpa yo tengo esto o no tengo lo otro o no he logrado lo que yo necesito. Yo creo que también es donde nos dice esta imagen, ¿no? Este conocimiento en este Amoshli, la de no victimizarnos, ¿no? Por eso el número 13 es un número muy poderoso. Tan poderoso que hay supersticiones. Hay supersticiones que dicen que en algunos lugares no utilizan el número 13. Estaba yo viendo un documental en donde dicen que en algunos hoteles no utilizan el número 13, porque creen que el número 13 es de de mala suerte, ¿no? Pero no, el número 13 se encuentra justamente nuestro, nuestro quebrar, nuestro punto de quiebre, si lo queremos llamar así, donde sí o sí decide que tienes que hacer ese cambio del carricito, pero siempre en dualidad. Aquí es lo mismo como este personaje, aquí miren, el pie izquierdo está tocando a la serpiente, aquí está tocando la montaña es nuestro cuerpo. Dice, con este cuerpo, con tu espíritu, pues forja eso que tú quieres ser. Pero también, si no quieres sobresalir, si no quieres forjar tu espíritu, tu cuerpo, está bien, o sea, no pasa nada. Pero tampoco te estés quejando porque tú no logras nada y la otra persona sí está logrando algo. Porque es lo que nos identifica como sociedad. Vemos a alguien quien sobresale espiritualmente, materialmente, y decimos, oye, ¿cómo le hace? ¿Será que anda de ladrón, anda en pasos malos? Mira, él ya tiene esto, ya tiene lo otro, anda estrenando carro, seguramente anda en pasos malos. Ya tiene una casa nueva o ya construyó una casa nueva, seguramente anda en malos pasos. Pero no sabes qué esfuerzo encierra todo eso que está logrando, ¿no? Pues ya tiene un puesto, ya tiene tantos libros, ya tiene tanto trabajo, ya lo tomaron en cuenta en alguna institución, ya, ya es, tiene contactos con otros hermanitos de otros países. Bueno, hasta el simple hecho de que lo ven feliz, ¿cómo le hace? ¿No? Parece diputado en campaña, anda feliz, contento de aquí para allá. Y si tiene problemas, no tendrá problemas, seguramente, no tendrá preocupaciones, ¿no? Entonces, termino diciendo esto. Hoy terminamos la trecena de C, Zipacli. Termino diciendo, depende de cada uno de nosotros nuestra autorrealización, las herramientas, el conocimiento, ahí está. Ahí está lo que nosotros podemos hacer. Dicen los abuelitos, pero agrego, todo este conocimiento, por lo que sabemos, desde los abuelos, antes de la llegada de los mexicas al Valle de México, esto ya se practicaba. El modelo educativo de los mexicas lo copiaron de los toltecas. Toltecas era un grupo de personas quienes estudiaban. Los mexicas igual retomaron ese tipo de educación, donde todos
sí o sí tienen que estar en la escuela. Y en la escuela que se enseñaba esto. Por lo tanto, independientemente de tu nivel socioeconómico, sí o sí, tienes que estar dentro de la escuela. Tienes que servir en algo. Tienes que ser útil a tu comunidad, a tu sociedad. Porque no puedes estar sin hacer algo, sin trabajar en algo. ¿Sí? Por eso es que se pretendía enseñar todo esto a toda la ciudadanía con la finalidad de vivir en esa armonía. Y en ese poco tiempo que ellos trabajaron esto, lograron muchas cosas. Lograron su esplendor, ¿sí? Que se dicen muchas cosas de nuestras culturas, ¿sí? Pero de todo lo que se dice, creámosle un 50%. Porque cada quien cuenta la historia a su conveniencia. Y por lo general, la historia oficial es contado vencedores, por los vencedores y no por los vencidos. Un puñado de españoles eliminó a toda la gran cultura. No es cierto, no es cierto. Utilizaron la manipulación, sí. Pero bueno, termino con esto, hermanitos. Terminamos esta trecena. De ahí empezamos, después de Zipacli, empezaremos la trecena de C o Celo. Otro, otra trecena poderosa. De mi parte, sería todo. No sé, algo que quisieran ustedes agregar o posiblemente se me haya pasado. Adelante, me pueden ayudar a enriquecer y seguir compartiendo este conocimiento, ¿verdad? Y luego la petición que yo les hago, observemos, escribamos de estas imágenes y compartamos, ¿no? Como decimos en las redes sociales, dale like, comenta y comparte. Pero aquí es, simila, observa, estúdialo, compártelo, y eso va a hacer que muchos de los hermanitos que no han activado su parte de su sabiduría ancestral puedan reavivar eso. Y haberlo activado, haber sembrado esta semillita, muchos podremos encontrar esa energía sagrada, oculta o que se nos fue negada en nuestra educación. Adelante, hermanito Alexander, lo escuchamos. Un abrazo de luz y de paz en nombre de los espíritus mayores del agua, la tierra, el agua, el fuego y la fuerza que mueve el cosmos. Bueno, indiscutiblemente, yo sintetizaría con un título todo lo expresado, que ha sido bastante. Nosotros estamos estudiando el fundamento del despertar espiritual de la nueva humanidad. Y eso se encuentra cuando nosotros tenemos una relación consciente, no mística, con lo espiritual. Lo espiritual hay que conocerlo para poder llegar a ser lo espiritual. Pero como usted decía, eso tiene que pasar por el tamiz de cómo estamos en relación a las emociones y a los pensamientos. Porque quizás muchas personas que no lo han escuchado se creen que están en un estadio espiritual muy alto y en realidad están ahogados en un ego de querer llegar a obtener, entre comillas, un título espiritual. Por ejemplo, a aquellas personas que expresan tener un conocimiento espiritual, pero lo que los maneja es un ego que en vez de construir, destruye. Pero, ¿qué vemos en esa parte? Que realmente lo espiritual que usted nos está indicando hoy es que tenemos que estudiarnos a nosotros mismos. Si nosotros no tenemos la capacidad de estudiarnos, saber qué emoción me maneja, qué pensamiento no me deja concentrarme, equilibrarme, armonizarme, nunca entraré ni siquiera a ver las puertas del estilista o la verdad suprema de lo que acontece con un esfuerzo
Y aquí va una parte, una crítica muy fuerte que yo le hago a los psicólogos, que no todo es hacer una fijación mental, ni programarme mentalmente, ni trabajar con programación neurolingüística. Fuera de la voluntad espiritual está, fuera de la voluntad normal está la voluntad espiritual. Es saber que este terreno es árido y es saber que nosotros nos vamos a enfrentar con esas fuerzas negativas que nosotros mismos hemos construido y que aún nos dominan, ¿no? Entonces, esa capacidad de transformar la realidad, usted lo explicó muy sucintamente, y es la disciplina. Y mire, si hay algo que yo pudiera escribir de todo lo que he aprendido de usted, me quedaría con algo. Si nosotros no llegábamos a comprender la distancia que separa nuestro corazón de nuestra mente, nunca vamos a poder lograr nada. Pero aún peor cuando no sabemos que hay una distancia entre el corazón y la mente y utilizamos una falsa personalidad o nos mostramos como espirituales y realmente por dentro estamos totalmente destruidos. O sea, hay que ser consciente de que no soy consciente. Pero va más allá porque lo que usted está formando son personas que ayuden a simplemente con sus actos mostrar un acto de enseñanza. Y vemos cómo esto no deviene de usted, sino que usted ha tenido una relación con su vida y nos está enseñando que el modelo educativo espiritual es el único que puede transformar la debilidad del hombre. Y usted basa esa enseñanza en el modelo de los toltecas y los mexicas. Entonces yo veo aquí que ese fundamento, el despertar espiritual, nos llega a entender realmente que todos podemos. Nos va a costar trabajo. A veces va a haber errores constantes. Pero si estamos dentro del capul y nos escuchamos como hermanos con amor, algún día podemos ser esa parte del Nestilisti que está mostrando el Quetzal acá en este momento y nos indica que sí podemos ser esa parte de la construcción de la nueva humanidad. Un abrazo de luz y de paz, Sebastián. Tlazocamati, Noinitzi, le agradezco, hermanito, su compartir, su punto de vista. Sí, realmente hay una gran distancia, ¿no? Cuando nosotros no nos volvemos conscientes de nuestro actuar, de nuestro hacer, pues hay esa distancia, ¿no? Entre la mente, el corazón, las emociones, los pensamientos, no conectamos, ¿no? Muchas veces creemos que por derecho divino, le llamo yo como derecho divino, que por el simple hecho de ser, yo ya tengo todo el derecho de las demás personas, ¿no? De poder hacer y deshacer cuando pues todo eso se tiene que ir primero conquistando, ¿no? Trabajando de manera interna. Sí, hermanita Guadalupe, por favor, la escuchamos. Tal vez ya se arrepintió de participar o por ahí su internet está un poco lento, al igual como el de nosotros. Bueno, en lo que resuelve su asunto del internet, posiblemente la hermanita Guadalupe. Adelante, hermanita Ana, la escuchamos. Bienvenida. Tlazocamati, Temasiani, Tlanextilis, Tlanextilis, Canestili, Nitlacoloa Nonitzi. y Onyolo. Saludo a sus rostros y sus corazones. Bueno, Temasiani, pues como principio, pues agradecer infinitamente por toda esta aportación, por toda su generosidad. Es tan, para mí, desde mi Netilisti, es para mí tan impresionante poderme transportar a través de las imágenes. Es un viaje realmente a mi interior, es un viaje a ir descubriendo el origen y pues sí, también pues entendiendo esa parte desde mi percepción, la distancia que hay entre, entre encontrar, entre las emociones, ¿verdad? Entre toda esa historia
que me ha habitado toda esa historia y pues es que a través de estas imágenes, empezando por la derecha, es que pues hago un viaje al interior. Y esta imagen para mí, desde mi Netilistli, me hace recordar también una imagen eh, que, que impone la religión. Me hizo recordar al arcángel San Miguel. Entonces, pero yéndome a la imagen, pues esta forma en la que el ser humano se domina a sí mismo, domina esa parte material, esa parte tangible, esa parte emocional, ese cuerpo emocional, eh, que pues es necesario, ¿no? Yo lo digo pasar, pues es necesario a veces, como dicen, no se puede uno brincar, no se puede uno brincar los procesos. Hay que primero bajar a conocerse a uno mismo y pues para mí es lo que esta imagen me está diciendo. Tengo que, tengo que recorrer el camino a donde empezó todo este vendaje, ¿no? Esta ceguera que no, que me ha dejado pues sin visión de lo que realmente soy. Entonces, pues hacer esa limpieza mental, esa limpieza álmica, esas memorias, incluso esas memorias de nuestros antepasados que han sido heredadas a través de esa sangre que llevamos pues de nuestros abuelos, nuestras abuelas. Y bueno, pues es muy profundo, es inmenso esta sabiduría y pues estoy muy agradecida, Temastiani, de ver este códice sagrado que para mí representa al verlo, pues una manera, o sea, una forma en la que las sagradas energías me están hablando. Para mí son imágenes vivas que me están enseñando, me están diciendo, maestros que me están hablando y me están diciendo, pues es a través del sentir, de lo que siento, que incluso puedo expresar. eh, pues usted decía, ¿no? El tiempo, pues a veces es complejo porque hay que trabajar, hay que hacer actividades. Sin embargo, eh, a veces ya está dormida, estoy sintiendo como si esas imágenes me continúan hablando, esas energías me hablan y me dicen, entonces hay veces que de madrugada ya me levanto a escribir y es impresionante cómo a través de esta reflexión, de esta introspección, puedo llegar a ese punto de recordar, de estar despierta y estar a la vez, no sé cómo explicarle, pero eh, viajando en ese tiempo para poder escribir esa historia y poder verla de frente, ver de frente toda esa realidad, todo ese pasado que me incomoda, que no me deja avanzar, como bien lo decía usted, no nos deja avanzar, no me deja avanzar. Y pues ver que realmente el descubrir mediante este calpul y mediante estas enseñanzas, todo lo que usted nos, este, nos aporta generosamente, pues que son importantes, es necesario hacer todo este proceso, hacerlo y saber, es maravilloso, para mí es una medicina, porque se van en mí, desde mi Netilisli, desde mi sentir, va eliminando esos miedos, esos obstáculos, toda esa programación que tengo del sistema, que pues desafortunadamente pues también aprendieron mis padres, mi entorno, todas esas enseñanzas, pues irlas desechando, ir limpiando, haciendo esa limpieza mental a través de echarme un clavado al mi interior
y claro, también hacia afuera en lo que reflejo, ¿no? Dejando de culpar a los demás y haciéndome responsable pues de mí misma, de, como lo dice, de estudiarme a mí misma y saber qué es lo que tengo que limpiar este año maravilloso con la energía de Tecpan. Pues la verdad a mí es hermoso, aunque ha sido duro, ha sido doloroso tener que encontrar esas partes de mí, en mí misma, ¿no?, que he tenido que cortar. Y pues es tan, es tan infinita la imagen para mí, o sea, representa tantas cosas que pues también ver el número 13, ¿no? Y entonces cuando usted menciona el número 13, viene a mí una reflexión de ese número 13, ¿no? El número de la gestación, para mí, desde mi observación, es el número de la gestación y un número maravilloso porque 13 pues representa terminar un ciclo y aprender de esa numerología para, para concretar, no dejar a medias lo que empiezo, lo que comienzo a veces con tanta emoción, a veces con dudas, pero creo que el, eh, el mismo caminar me va guiando, me va dando luz, y pues el realizar realmente, como dicen, ¿no? Las manitas amarillas, ¿no? Hacer las cosas, representa también pues la congruencia, la sabiduría para ser ser precisamente congruente en, en el pensar, decir y hacer. Y Tlazocamati Temastiani, le doy muchas gracias, muchas infinitas gracias por dejarme participar, dejarme estar en este calpulli, en esta, en esta escuela, con estas maravillosas enseñanzas. Me emociona, me motiva a seguir adelante, como dice, a mantenerme como Aquetzamaní, como es agua inamovible, pues con esa fe y con esa emoción de ir encontrando esa sabiduría. Es mi Neltilistli, es desde mi percepción, desde agradeciendo por lo que se me da, por lo que no se me ha dado, y pues es mi forma de verlo, ¿no?, a mi nivel de conciencia. Voy dando pequeños pasos y bueno, aquí dispuesta a pues a recapacitar en lo que no en lo que no entiendo. Y Tlazocamati Temastiani, Iguano Iniwan, gracias infinitamente. Todos son inspiración para mí. Tlazocamati. Bueno, abuelito, ya. Sí, adelante, la escuchamos, hermanita Guadalupe. Gracias, abuelito. Bueno, yo tengo una pregunta y si me permite, también tengo una aportación, podría decirse así. Mire, Adelante, por favor. la primera es, usted iniciando el año, perdón, ¿va a iniciar la cuenta calendárica otra vez, abuelito? Esa es mi pregunta. Y la aportación sería esto. Es muy interesante, como dicen los hermanos que hablaron, acerca de todo lo que usted nos enseña y nos muestra y nos hace ver. Es súper interesantísimo y muy alimentador, pero se habla también mucho de conócete y viaja a tu interior. Y por experiencia propia, no por, digamos, por alguien más, sino por mi propia experiencia, a veces me decían, ay, pues es que mira tus energías. Y entonces, cuando uno es acéfala en estos conocimientos, pues no entiendes del todo qué es lo que quieren decirte. O viaja a tu interior, pues sí, pero dime, ¿cómo viajo a mi interior? Porque es muy fácil decirlo, pero
cuando no tienes el conocimiento, el lenguaje y todo, y ni siquiera un roce con la cultura nahuaca nuestra, pues tú te quedas con muchas preguntas. Entonces, yo por eso empecé a investigar y afortunadamente sí me encontré con un abuelo que nos llevó, digamos, con una metodología para ese viaje interior que usted nos lo ha mostrado en todas las, digamos, las clases, pero principalmente en el viaje, en los señores de los 9, los señores de la noche. Entonces, ese viaje interior ¿cómo? Nestlimiste, ¿cómo le dice abuelo? Nel En mi Tilistli. propia experiencia, yo lo Ujú. hice así y ojalá y les pueda servir a los hermanitos. Empecé a escribir todo desde que tú tienes memoria, porque no siempre se tiene memoria desde el nacimiento, todas las circunstancias que te hicieron o te marcaron en tu vida. Entonces tú vas escribiendo y vas dándote cuenta de que, pues, que de niña, pues que no nací sin papá o sin mamá, o me abandonó papá o me abandonó mamá. Que en la primaria, pues me hacían bullying, que me despreciaban porque pues yo no iba con zapatos buenos o de marca, etcétera. Entonces, todas esas circunstancias en el transcurso de la vida, que en mi experiencia, pues fueron muchas porque ya son más de 60. Entonces, en cada una de ellas, tú tienes que ir recordando qué fue lo que sentiste, lo que pensaste, las ideas que creaste, porque uno dice, no, pues me abandonó mi papá, él nunca me quiso. Y a veces es por otras circunstancias. No es que no te haya querido, pero uno se forma esas ideas. O no, en la escuela eran malos porque nunca me invitaban a las fiestas, por decirlo así, porque yo era pobre. Y entonces ahí se van generando y creando nuestras ideas, que al final de cuentas, pues tenemos que sanarlas. Pero ese procedimiento que me funcionó y me ha funcionado es, bueno, lo escribo, lo analizo cuáles fueron mis sentimientos, mis emociones, mis creaciones, que muchas veces son erróneas. Y entonces, bueno, pues entonces yo las plasmé en un dibujo y luego en una tela y luego las bordé y luego se ofrendaron al fuego. Ahí pude yo sanar muchas cosas en mi vida y la más grande que digamos que aún me calaba porque todas las experiencias en cierto modo a veces las vas transmutando con el transcurso de tu edad y de tu madurez, pero hay otras que no puedes por más que quieras. Entonces, con esa eh, ofrenda al fuego, en el ocote yo pude sanar el secuestro y la desaparición de mi hermana. Entonces, por eso sí puedo decir que desde mi experiencia sí funciona. Y esto es una aportación, abuelo, con todo mi corazón y mi humildad para todos aquellos que tengan dudas cómo hacerle, porque el conocimiento que usted nos da es muy valioso, es muy profundo, es muy alentador, pero sí a veces uno se queda, pero ¿cómo le hago? O yo no me veo mis propias energías. En cambio, cuando uno las escribe, uno ya dice, ok, no, pues sí, sí soy bien enojona, no, pues sí soy bien miedosa, o no, pues sí soy autoritaria. Entonces, todo eso es como yo le hice. Ojalá y les sirva a los hermanitos. Es todo, abuelito. Muchas gracias. Tlazohcamati, Noinitzin, le agradezco, honorable hermanita, su compartir. Y sí, justamente lo que usted dice, yo le entiendo perfectamente. Este domingo, o sea, hoy 2 de marzo, iniciamos un nuevo mes, pero iniciamos una nueva trecena, Seoli. Seoli nos Sí. habla de cambio, de todos esos
de todo interno. A partir del día de hoy, en la noche, estaremos vibrando con esta energía del movimiento. Olin nos invita a la transformación con Xolotl, pero también nos invita a que podamos empezar a hacer la reflexión. Hermanitos, el día viernes, iniciamos con un primer día de Nemontemi, viernes en la noche. Entonces yo mañana, y hoy en la tardecita, les voy a explicar qué vamos a hacer en cada día Nemontemi, qué vamos a hacer el día 12. Ahorita estoy escribiendo, voy a tratar de que de aquí a mañana yo ya tenga el documento y se los pueda enviar todo lo que se hace en el círculo, porque me tocó coordinar el año nuevo y para mí es un gran reto, pero es muy hermoso aprender todo lo que hacemos en este año. El año terminaremos, lo recibiremos el año a medianoche a las 12:45. Recibiremos el año 13 casa, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a renovar nuevamente los cursos. Sí, los cursos van a seguir. El curso de pedidores de lluvia, el curso de Tonalpoali, el curso de Náhuatl, el curso de filosofía. Recuerden que ya tenemos veintenas para hacer el ejercicio los ejercicios, del cuarto círculo. El primer ejercicio con CIPAC. Esos son como la introducción, el para poder entender todo esto que les estamos explicando. Y por eso le digo, le entiendo perfectamente a la hermanita Guadalupe por la situación que está viviendo. Dice, no, pues yo no he tenido ningún acercamiento y me dicen que tengo que interiorizarme, tengo que hacer este ejercicio. Forzosamente tenemos que conocer los ejercicios del cuarto círculo. En mayo, en la veintena de mayo, que es la de Toshkat, vamos a hacer 20 ejercicios sobre el nahualismo. En Tlaxochimaco vamos a hacer nuevamente los ejercicios del cuarto círculo. En Panquetzalistli, en la veintena de Panquetzalistli, que es en diciembre del 2025, vamos a hacer los ejercicios del segundo círculo. Va a ser el nuevo, lo novedoso. Ya no es mucho de poner aquí la pantalla, no. Les pongo la imagen, vamos a hacer este ejercicio y ahí es, sí o sí, los tienes que hacer. Si no los haces, también no pasa nada. Solo lo único que te pierdes es que ya no podrás seguir con el siguiente paso porque tienes que hacer este paso para que puedas ir avanzando. Y yo en este año empezaré a hacer los ejercicios del primer círculo. Es laborioso en este año 13 casa, me toca a mí hacer esos ejercicios. Y va a ser muy desgastante, sí, tanto físico, energético como económicamente, sí. ¿Por qué? Porque son ejercicios donde hay que comprar materiales que no son tan fácil de conseguir, pero tendríamos que conseguirlos para hacer el ejercicio. En este año yo culmino mi preparación de los 4 círculos. En el año 1 conejo ya tengo luz verde para poder compartir la gran mayoría de los conocimientos resguardados en el círculo. E iniciamos en el año conejo, año carrizo, año cuchillo de pedernal, año casa, otros 4 años. De ahí tendremos que tener ya muchísimo material para poder trabajar. Y seguir forjando, labrando este Quetzalcóatl, hasta que el gran universo diga, vámonos ya, deja, toca. ¿Sí, hermanitos? Bueno,
Muchísimas gracias. Les agradezco Maestro. su compartir, su paciencia. Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. Sí, maestro, gracias por su compartir, maestro. Es importante en estos tiempos de confusión y de manipulación tener las armas elementales para poder lograr el objetivo de saber quién es uno, porque, como le decía, vivimos en tiempos de confusión a donde la mayoría de nosotros, los seres humanos, confundimos el amor con la pasión animal, que es lo más destructivo. Por eso es el concepto de manipulación que nos ha dado, qué sé yo, el sistema, la iglesia, todos los conceptos de creencias que vivimos, ¿no? Porque yo me he dado cuenta y he visualizado cómo eran los tiempos de nuestros abuelos, en todos los amosles que vemos, como cuando usted nos hablaba de los órganos sexuales, como se les hablaba sin tabúes, pues, y cómo en esta era dice que se prohíbe porque es enfermizo. Enfermizos son ellos porque tienen podrida la mente, ¿no? Porque si uno nace con ese concepto de enseñanza, lo va a ver normal y lógico y que es real. Pero me he dado cuenta que yo veo en los amosles ahí, como era el tiempo de nuestros abuelos, que las mujeres ahí no se cubrían sus senos. Y eso no era generación ni perversidad, era real, porque era donde nosotros, los humanos, amamantábamos y se puede decir era el sustento de nosotros. Pero que desgraciadamente estos señores de este tiempo, pues nos han manipulado de una manera tan perversa que es como aquel niño que le dicen no hagas esto para que lo haga. Es enfermizo verlo desde ese punto de vista y tomar conciencia, maestro. Entonces, si nosotros no buscamos las formas de aprender para saber, porque no hay nada más grande, maestro, para nosotros, yo pienso, saber quién es, qué quiere y a dónde va. Cuando tengamos eso bien sembrado en nuestra conciencia o nuestro cerebro, pues yo pienso que no habrá otra forma para que sea destruido ese concepto de saber quién soy. Gracias, maestro, por su compartir. Se le quiere. Gracias, hermanos, por estar aquí con el maestro o el Tamastiani. Buen domingo para todos. Excelente domingo, hermanitos. Disfrutemos este día y nos vemos hoy en la nochecita, ¿eh? No hay reunión, a menos que el internet falle, no creo. Pero vamos, tenemos la intención de estar ahí para ver toda la organización de la trecena, pero también del año que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en Nemontemi? ¿Qué vamos a hacer en estos 5 días que nos quedan? ¿Cómo prepararnos y seguir trabajando en este camino? Tasokama tinigniwan, timoitas que amanitla yoa, timo se ubican. Gracias, hermanitos, por acompañarnos. Gracias, abuelo. Tasokama tinigniwan.